Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para el semestre 2021. El día de hoy, Flor de María Aguilar Campos nos hablará sobre gráficas que determinan encajes poliedrales. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la maestría de Matemáticas aquí en la UNAM, y actualmente es en el quinto semestre de doctorado igual en ese instituto, bajo la dirección de Gabriela Araujo y Natalia García. Sus intereses son las matemáticas discretas. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Entonces, el título de esta plática se llama Gráficas que determinan encajes poliedrales y está basada en este artículo en el cual demuestran que dos superficies triangulares que tienen la misma matriz de intersección son isomorfas. Entonces, bueno, una gráfica que debe encajar en una superficie S, si es posible dibujarla en S sin que sus aristas se intersecten. Si consideramos a la gráfica G junto con su encaje, pues digamos que G tiene un pie encaje. Entonces este es un ejemplo de una gráfica que está encajada en el plano y claramente pues sus aristas no se intersectan. Las componentes conexas que resultan de remover todos los puntos de la superficie que representan vértices o aristas son las caras del encaje. Entonces en este ejemplo, si nosotros tenemos borramos las aristas y los vértices de esa gráfica, pues lo que nos queda son esta área que está aquí en rojo y esta área que está aquí en azul. Entonces esas van a ser las caras del encaje. Un camino a frontera facial es un camino cerrado en G que está determinado por la frontera de cada una de las caras. Entonces regresando al ejemplo anterior, en esta gráfica pues tenemos que, ya que estas son sus componentes, sus caras, perdón, entonces la frontera de cada una de las caras, que serían este camino que está aquí en azul y este camino que está aquí en rojo, pues van a ser los caminos fronteras faciales, que son los que están ahí. Cada arista de G aparece dos veces en el mismo camino frontera facial, o aparecen exactamente dos caminos fronteras faciales diferentes. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, pues esa arista que está ahí aparece dos veces en el camino frontera facial azul, ¿sí? Sin embargo, esa otra arista que está ahí aparece una vez en el camino azul y otra vez en el rojo, ¿vale? Los vértices o aristas que están contenidos dos veces en un solo camino frontera facial son llamados singulares en W. Entonces, con el mismo ejemplo, tenemos que tanto esa arista que está ahí y ese vértice que está en negrita, pues son singulares en el camino azul, ¿vale? ¿Pueden apagar la luz, por favor? Para que se vean los colores. Sin embargo, esa otra arista y ese vértice pues no son singulares porque nada más pasan exactamente una vez por el camino azul y una vez por el camino rojo. Lo mismo para el vértice. Si W no contiene vértices o aristas singulares, entonces W es un ciclo y lo vamos a llamar un ciclo facial y pues se va a ver de esta forma, ¿no? Es un ciclo facial rosa. Un camino abierto contenido en un ciclo facial se le llamará simplemente camino facial, que es nada más un pedacito de un ciclo facial. Dos encajes de G son equivalentes y tienen el mismo conjunto de caminos frontera faciales, salvo isomorfismos, y al conjunto de todos los ciclos faciales le llamaremos el sistema de física. Dados dos caminos frontera faciales distintos, diremos que se intersectan propiamente si la intersección es vacía, es un vértice o es una arista, ¿vale? Entonces, bueno, un encaje es poliedral si todo camino frontera facial es un ciclo facial y cualesquiera dos ciclos faciales se intersectan propiamente. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, entonces, regresando a este ejemplo, tenemos una gráfica cúbica que está encajada en el plano y pues claramente ese es su sistema de ciclos, ¿no? Todas esas son sus caras. Entonces, cada una de sus caras pues son ciclos, es decir, no existen vértices ni aristas singulares, como lo había mencionado anteriormente. Y a su vez, pues cualesquiera dos de esos ciclos intersectan en una arista o nunca se intersectan. Esto es por la regularidad de la gráfica. Toda gráfica que tiene un encaje poliedral es dos conexa. Ya que si, por ejemplo, como vimos en este ejemplo, pues este vértice va a ser singular. Entonces, al momento de hacer su encaje, ya me confundí. Si no fuera, tiene que ser dos conexas. ¿Por qué? Porque este vértice que está aquí es un vértice de corte. Entonces, al momento de hacer su encaje en el plano, pues ese vértice va a ser singular y entonces ya no me va a generar un encaje poliedral, ¿sale? Si pi es un encaje poliedral en una gráfica cúbica, entonces todo camino de longitud 2 va a estar contenido en un
biciclo facial. Entonces, bueno, a partir de aquí, todo el trabajo que yo hice se va a tratar de gráficas cúbicas y conexas. Entonces, esta observación es muy fácil de ver, porque todo vértice, pues localmente se va a ver como se ve T0. Entonces va a tener tres vértices adyacentes a él, ¿no? Entonces, por cada vértice va a haber tres aristas incidentes a él, que va a ser la azul, la roja y la amarilla. Entonces, claramente, cualquier dos caminos va a estar contenido en un ciclo facial. ¿Sale? Entonces, bueno, vienen las proposiciones, los resultados. Si tenemos un ciclo facial de longitud mayor o igual que 5, entonces no puede existir una lista entre cualquiera de sus vértices que estén a distancia mayor o igual que 2. ¿Por qué? De existir una lista, por ejemplo en este caso entre T0 y T4, pues, entonces por esa lista tendría que pasar otro ciclo facial, ¿cierto? Que no puede ser el rosa, porque el rosa ya está ahí dibujado. Entonces tendría que pasar otro ciclo facial que tiene que ser de otro color, digamos azul. Entonces ese camino facial, tanto para T0 como para T4 ya se cumplió el grado 3 de la gráfica. Entonces el ciclo azul tiene que salirse por T0, pues ya sea hacia T6 o hacia T1. Y lo mismo para T4, se tiene que salir para T3 o para T5. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya estaría tocando en dos aristas al ciclo facial rosa, y eso no se puede porque estamos hablando de encajes poliedrales, ¿vale? Entonces, bueno, la proposición 2 es muy similar, únicamente que no se vale tener trayectorias de longitud 2, y esto se sigue muy fácilmente por la observación 2 que hicimos anteriormente. Entonces, tenemos un ciclo de longitud mayor o igual que 5, que es un ciclo facial, y esa trayectoria no puede existir porque de ser así, pues tendría que pasar un ciclo facial por ahí, ¿sale? Y nuevamente, pues ese ciclo tendría que salir hacia T1 o hacia T6, y por T4 se tendría que salir hacia T3 o hacia T5. Entonces estaría tocando nuevamente el ciclo facial rosa en dos aristas, y eso no se puede. La proposición 3 y 4 son muy parecidas y dicen que cualquier triciclo de todo encaje poliedral va a ser un ciclo facial. La demostración es muy sencilla porque, bueno, sabemos que cualquier trayectoria de longitud 2 va a estar contenida en un ciclo facial. Entonces, por ahí va a pasar un ciclo facial de color morado. Pero ya sabemos por la proposición 1 que no puede haber aristas entre cualesquiera dos de sus vértices que están a distancia mayor o igual que 2, ¿sale? Entonces aquí en este caso T0 y T1 pues sí están a distancia 2, ¿no? 2. Entonces no se vale que haya esa lista, entonces lo único que queda pues es que esa lista forme parte del ciclo facial. Entonces este es mi ciclo facial. Y la demostración para los ciclos de tamaño 4 es muy similar, nada más que son trayectorias de longitud 2. Sabemos que cualquier trayectoria de longitud 2 está contenida en un ciclo facial, y también sabemos que entre cualesquiera dos vértices que estén en un ciclo facial no puede haber una trayectoria de longitud 2, entonces no queda más que esa trayectoria forme parte del ciclo facial. ¿Sale? Si T0, T1 y T2 es un dos camino de G y los vértices restantes adyacentes a T2 son T3 y T3', entonces exactamente uno de este o este es un camino facial y no pueden ser ambos. ¿Por qué no pueden ser ambos? ¿Qué pasa si son ambos, los dos, tanto el rojo como el azul? Pues para empezar, eso no tiene cara de que algún día el rojo y el azul sean un mismo ciclo, ¿verdad? No puede, un ciclo no pasa que se autointersecte en un vértice, ¿cierto? Y entonces si son diferentes, es decir, si es rojo y es azul, esos dos ciclos estarían intersectando en dos aristas, y eso no se puede porque es un encaje poliedral, ¿cierto? Entonces, bueno, la proposición 6 afirma que si tenemos dos caminos faciales internamente ajenos, que en este caso es el azul y el rojo, internamente ajenos es que, pues, como aquí se ven, todos sus vértices interiores son diferentes, excepto sus vértices finales, y tal que no exista la arista entre sus vértices finales, entonces la unión de esos ciclos, caminos faciales, perdón, tiene que ser un ciclo facial. ¿Vale? Entonces,
rojo con azul, pues es morado. Entonces, bueno, viene el protagonista de este trabajo, que es la gráfica extendida de un encaje. Entonces, la gráfica extendida de un encaje es la gráfica cuyo conjunto de vértices es el conjunto de vértices de la gráfica original y cuyo conjunto de aristas es igual al conjunto de aristas de la gráfica G unión L, donde L es un conjunto de aristas verdes que lo vamos a construir de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner una arista verde entre dos vértices T0 y T3. Siempre que existan vértices diferentes a T0 y a T3, T1 y T2, tal que me formen un camino facial en la gráfica, una vez que ya tengo su encaje. ¿Sale? Entonces vamos a entender esta definición con un ejemplo. Entonces tengo esta gráfica triangular encajada en el plano y ya conozco su sistema de ciclos. ¿Sale? Entonces voy a poner una arista verde cada que exista un camino de longitud 3 que sea camino facial. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar para los cuadrados. Tengo T6', T0 y T0' y T6, ¿sale? Entonces, este pedacito de camino facial que está aquí en rojo. Ese es un camino facial de longitud 3, ¿todos están de acuerdo? Entonces, para todos los caminos de longitud 3, de todos los cuadrados que tengo ahí, pues voy a poner todas las aristas verdes que le corresponden. Entonces, me va a quedar así. Y hago lo mismo para las caras longitud 7 que están aquí, esta cara que está aquí, y la cara exterior del encaje. ¿Okay? Entonces yo me acuerdo que T6, T0, T1 y T2, que es este que está aquí, formaban un camino facial, ¿cierto? Entonces ahí pongo arista, y hago arista verde, y hago eso con todos los caminos faciales de longitud 3 para la cara interior y para la cara exterior. Entonces ya logré construir la gráfica extendida de la gráfica original negra que estaba ahí. Entonces cabe mencionar que puede haber aristas verdes dobles, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, de T0' y T0, y las vamos a denotar por un doble corchete, y esto sucede pues justamente cuando tenemos dos caminos de longitud 3 entre T0 y T3 que son caminos faciales. Entonces, bueno, el teorema principal de este trabajo es el siguiente. Dada una gráfica cúbica finita, existe una correspondencia 1 a 1 entre el conjunto de encajes de G y el conjunto de gráficas extendidas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una vez que ya tengo la gráfica, disculpa, ¿podrías usar un color? Es que las uno se Una vez que ya tengo el encaje de la gráfica, pues yo puedo construir su gráfica extendida muy fácilmente, así como se los mostré ahorita, ¿no? Es muy fácil poner aristas verdes y ya. Pero lo que resulta interesante es que el regreso no es trivial, es decir, una vez que ya me da la gráfica extendida, no es fácil obtener, saber cuál es dónde se encaja esa gráfica. Entonces, bueno. La demostración de este resultado está dividido en dos secciones, en el caso fácil y el caso difícil. Entonces, el caso fácil. Sea G la gráfica extendida de una gráfica cúbica, tal que para todas las aristas verdes existe un único camino de longitud 3 en G, cuyos vértices finales son T y T', entonces la gráfica extendida determina de manera única el sistema de ciclos faciales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la demostración con un esbozo. Entonces, bueno, yo aquí tengo la gráfica extendida, como está aquí, y yo lo que quiero es ahora encontrar el encaje. ¿Sale? Y pues ahí pareciera que no es muy fácil saber dónde se encaja esa gráfica. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué se les ocurre? Pues para empezar, ahí ya tengo un montón de cuadrados. ¿Y qué habíamos dicho de los cuadrados? Pues que todos eran ciclos faciales, ¿no? Entonces, tengo un montón de cuadrados ahí. Y todos esos son ciclos faciales y hay muchas aristas verdes ahí que yo ya sé cuál es su camino facial correspondiente a esas aristas verdes. Entonces las puedo quitar. Entonces ya nada más tengo que encontrar cuál es el camino correspondiente a esas aristas verdes y así poder cerrar ciclos faciales, ¿no? Entonces, bueno, me paro en un vértice en el que sea, en este caso en T0,
cualquier trayectoria de longitud 2 sigue estando en un ciclo facial. Entonces me paro en T6, camino a T5, a T4, y ahí sé que estoy en un camino facial, pero en el tercer paso yo ya no estoy segura. Entonces, ¿qué pasa? Pues observo, de T4 me podré ir a T4'. Pues no, ¿por qué no? No tienes arista verde. Porque ni siquiera existe arista verde, ¿verdad? Entonces, por definición, pues entonces de T6, T5, T4 a T4', ese no es camino facial. Pero ya habíamos dicho que si no me iba por uno, me tenía que ir por otro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? O sea, tenía esta proposición que si decía, bueno, llegas aquí, estás segura que vas caminando en un camino facial. Pero en el tercer paso ya no sabes si es por aquí o si es por acá. Pero si yo ya sé que este no es, pues entonces tiene que ser el otro. Y de hecho la gráfica me dice, no, pues sí es cierto, sí te tenías que haber ido por T3. Entonces hago eso con todas las aristas verdes, voy caminando, me voy parando en cada vértice y llego a la conclusión pues, de que ese es un ciclo facial y lo mismo para este. ¿Vale? Y entonces, pues ya tengo todo mi sistema de ciclos, ya podría reconstruir el encaje y me doy cuenta que es esta gráfica, ¿no? La que siempre les había mostrado. Entonces, bueno, como corolario, si la gráfica extendida no tiene 6 ciclos, pues entonces podemos determinar de manera única el sistema de ciclos faciales del encaje, porque entonces por cada arista verde que yo tenga, yo sé que forzosamente un 3 camino le tiene que corresponder a esa arista verde, ¿no? Y si ya me está diciendo que no tiene 6 ciclos, pues entonces esta arista verde forzosamente le tiene que corresponder este camino facial azul, no le puede corresponder otro porque es el único. ¿Vale? O sea, ese gris que está ahí pintado, ese nunca existe. Bueno, es la hipótesis del corolario. Entonces, pues entonces el caso difícil surge cuando tengo este tipo de estructuras en la gráfica, ¿no? O sea, el caso fácil era cuando siempre la gráfica me decía claramente por dónde me tenía que ir. Es decir, bueno, en vez de verde voy a poner este. Entonces me decía, no, pues si estaba parada aquí, caminaba 2, siempre me decía, pues te tienes que ir por acá, ¿sale? Pero claramente, pues no siempre voy a tener ese tipo de estructuras en la gráfica, y entonces a esta subgráfica, que es cuando tenemos justamente dos aristas verdes, T1, T4 y T1, T4', la vamos a llamar tenedor. ¿Sale? Y entonces, pues aquí claramente existe una disyuntiva que en algunos casos va a ser resuelta y en otros casos no, y vamos a ver qué pasa en esos casos en los que no puede ser resuelta, ¿no? Entonces, si tenemos un tenedor, tal que T1, T2, T3, T4 es el único 3 camino entre la arista verde T1 y T4, entre los vértices, perdón, T1 y T4, pues entonces no le queda más que ese tiene que ser el camino facial correspondiente a esa arista, ¿no? Y forzosamente para la arista verde T1, T4', pues tiene que haber otro, quién sabe por dónde, que es ese gris que está allá, ¿vale? Y lo mismo al revés, si para T1, T2, T3, T4', ese es el único 3 camino entre T1 y T4', pues entonces ese tiene que ser su camino facial correspondiente, ¿sale? Y otra vez, para T1, T4 tiene que haber otro por ahí, quién sabe dónde, que es el camino correspondiente a la arista verde T1, T4. Entonces, bueno, a continuación voy a demostrar unas proposiciones que nos van a ayudar a encontrar cuáles son las gráficas para las cuales siempre va a haber disyunción, y el chiste de esto pues es demostrar que para todas las gráficas extendidas siempre va a dar una pista de cuál es el encaje de la gráfica, a excepción de unos muy poquitos casos, ¿sabes? Entonces, bueno, la proposición 11 dice que si tenemos tres caminos entre U y V internamente ajenos y existe una arista verde entre U y V, pues entonces no nada más va a existir una arista verde, sino van a existir dos aristas verdes
Y uno de estos, de este rojo, este amarillo y este azul, uno de esos 6 ciclos tiene que ser un ciclo facial, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos un corolario, es que nuevamente si tenemos tres caminos internamente ajenos entre U y V, tal que existe la lista verde UV, y sabemos que este azul, de eso sí estamos súper seguros que este azul es un camino facial, pues entonces el camino UT4T5V tiene que ser camino facial, ¿vale? Todas estas demostraciones son muy sencillas, pero por cuestiones de tiempo no las voy a hacer. Y otro corolario es que si tenemos dos caminos de longitud 3 entre un UV y una arista verde, y sabemos que ese punteado no es camino facial, pues entonces el que sí tiene que ser camino facial, asociado a la arista UV, pues tiene que ser U, T2, T3, V. ¿Sale? Entonces, bueno, definimos lo que es una mariposa 1 y mariposa 2, que no son más que 6 ciclos pegados por una trayectoria de longitud 2, que es esta. Y va a ser una mariposa 1 si existen esas 4 aristas verdes, y va a ser una mariposa 2 si existen únicamente esas 3 aristas verdes. ¿Sale? Ahorita van a ver por qué define esta subgráfica. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un tenedor tal que la disyunción no puede ser resuelta, entonces lo que dice este lema es que no nada más vamos a tener al tenedor como subgráfica en la gráfica extendida, sino que vamos a tener o a la gráfica o a la mariposa del tipo 1 o a la mariposa 2. ¿Vale? Entonces, bueno, ya estamos como listos para enunciar los teoremas principales. Y es que si nosotros tenemos una subgráfica mariposa 1, tenemos a la mariposa 1 como subgráfica en la gráfica extendida, tal que la disyunción que resulta de los dos tenedores, que es justamente este que viene aquí arriba y el que viene aquí abajo, ¿sí lo ven todos? El que está como con la cuchillita hacia arriba y el que está con la cuchillita hacia abajo, que esa disyunción nunca puede ser resuelta. Entonces, en realidad la gráfica extendida se trata de la gráfica Petersen con aristas verdes, que son las aristas de K10 menos las aristas negras de Petersen. ¿Sale? Entonces, bueno, justamente ahí está Petersen con todas las aristas verdes. Entonces, bueno, les voy a dar la demostración muy rápida, muy esposo. Entonces, partimos de la mariposa 1 y lo que dice la afirmación 1 es que o ese rojo es camino facial o ese azul es camino facial, pero no pueden ser ambos. Claramente se ve por qué no pueden ser ambos, porque nuevamente pues tendríamos que el rojo y el azul se intersectarían en dos aristas y pues eso no se puede, ¿verdad? Y entonces si era el azul, pues entonces no se puede seguir hacia T5 ni hacia T5', y lo mismo para el rojo. Y luego si era el rojo, lo que dice la afirmación 4 es que tengo esos caminos faciales, o bien si era el azul, entonces tengo esos dos caminos faciales, que son nada más como el simétrico, ¿no? Y luego la afirmación 5 dice, bueno, entonces eso te forza a tener más aristas negras, más aristas de la gráfica de Petersen, bueno, que es a lo que quiero llegar. Luego la afirmación 6 dice, bueno, ya que añadiste esas aristas negras, tienes que añadir esas aristas verdes. Por último, te falta añadir un vértice, y ese vértice va a ser adyacente a los que todavía no completaban su grado, que estamos hablando de gráficas cúbicas. Y pues la afirmación 8 dice, bueno, ya es Petersen y tienes todas esas aristas verdes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a la conclusión de que siempre en esta gráfica va a haber ambigüedad, es decir, la disyunción nunca la vamos a poder resolver, pero queremos ver qué es lo que está pasando en esa gráfica extendida en particular, ¿no? Pues entonces a lo que llegamos es que no importa qué camino
hubieras tomado en un inicio. Es decir, nosotros teníamos una estructura de este tipo en la gráfica extendida y yo no sabía por dónde caminar, ¿cierto? Yo no sabía si tenía que caminar, mi camino facial era para acá o si era para acá. Entonces lo que dice, bueno, no importa por dónde te vayas, al final de cuentas esos dos encajes van a ser isomorfos para partiendo de que partimos de la mariposa B1, ¿sale? Entonces, bueno, yo empecé con la disyunción T1, T2, T3, T4 y T4'. Y de ahí no sabía para dónde ir, si irme para T4 o para 4', ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si me iba por 4? ¿Sí es ese 4? Sí, ¿verdad? Pues entonces acuérdense, tenemos una trayectoria de longitud 2 entre sus dos vértices finales. Eso no puede pasar a menos que esa trayectoria pues esté contenida en el mismo ciclo facial, ¿cierto? Entonces ahí tengo que cerrar el ciclo facial. Y luego yo sé que por cada arista tienen que pasar exactamente dos ciclos faciales diferentes. Entonces, por la arista T1, T0', tienen que pasar otro camino facial que es el rojo, ¿no? Y ese rojo, pues claramente no se puede seguir hacia T2 porque si no ya tocarían dos veces al rosa. Y lo mismo de este lado, no se puede ir a T4 porque ya estaría tocando dos veces al rosa. Entonces se tiene que ir para T5', ¿vale? Y nuevamente tengo una trayectoria de longitud 2 entre estos vértices, entonces ahí tengo que cerrar el ciclo, ¿vale? Y eso hago para todos. Para todos. Ya ven. Y ya tengo un encaje de Petersen que bueno, ahorita se los voy a presentar encajado, ¿sale? Y luego, ¿qué pasaba si no me iba por 4? Si no me iba por 4'. Pues hago lo mismo. Otra vez tengo una trayectoria de longitud 2 entre sus vértices finales, entonces pues ahí tengo que cerrar. Otra vez, por cada arista pasan exactamente dos ciclos diferentes, entonces me genera ese ciclo facial y todos los demás, ¿no? Y entonces pues dibujo el encaje de uno y de otro y me doy cuenta que son el mismo, ¿vale? Y entonces, bueno, partíamos de que teníamos un tenedor, de un tenedor iba a estar encajada una mariposa, ya sea del tipo 1 o la mariposa 2, ¿vale? Entonces ya hicimos el caso cuando tenemos las 4 aristas, es decir, cuando tenemos dos tenedores, este tenedor que va hacia arriba y este tenedor que va hacia abajo, ¿sale? Pero entonces, bueno, viene el otro caso, cuando justamente tenemos un tenedor, como hay disyunción, tenemos la mariposa, pero nada más vamos a tener al tenedor de arriba, es decir, nada más vamos a tener una arista verde, ¿vale? ¿Qué es el siguiente caso? El teorema 16. Entonces, dada la gráfica extendida, tal que una mariposa 2 está contenida en ella y la disyunción no puede ser resuelta, pues entonces esa gráfica en realidad es la gráfica de Franklin, donde ahí las aristas azules son aristas verdes dobles, nada más que no las puse por simplicidad. Y entonces hago una serie de argumentos muy similares que en el caso de Petersen y llego a la conclusión pues de que esta gráfica este va a ser su encaje y también llego aparentemente que tengo dos encajes, pero al final de cuentas son el mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este trabajo? Es que si tengo una gráfica ya encajada en alguna superficie, pues yo puedo encontrar muy fácilmente su gráfica extendida, ¿sale? Y que una vez que yo tengo la gráfica extendida, esa gráfica siempre me va a dar pistas de por dónde me tengo que ir con las aristas verdes para poder encontrar su encaje. Las únicas dos posibilidades en las que nunca me va a dar pistas son tanto Petersen con esas aristas verdes y la de Franklin. Pero ya sé que de todas maneras, para esos dos casos, el encaje es el mismo. Entonces, sí puedo decir que existe
una relación 1 a 1 entre estos dos conjuntos. ¿Sale? Y pues eso sería. ¿Sí hay preguntas para Flor? Yo tengo una pregunta. O sea, por encaje, es que sí no estoy familiarizado con el lenguaje de gráficas, pero por encaje te refieres a una gráfica que no tiene, cuyas aristas no pueden intersecarse a menos que sea en un vértice o algo así. Ah, sí. Ok, y poliedral significa que cada uno de estos ciclos son como caras de un poliedro. No. No. Bueno, no, sí, claro, sí. Ah, ok. Entonces me queda un poco más claro. Justo así como lo había puesto en el dibujo. Sí. Bueno, pero sí sale como tú dices. Ah, ok, entonces puedo imaginarme que tengo un poliedro en 3D y encajo la gráfica de sus vértices y aristas, ¿no? Y yo tengo siempre una gráfica que va a ser poliedral. A ver, ¿otra vez? Ajá. Tengo un poliedro en 3D. Ajá. Y hago la gráfica de sus vértices y sus aristas. Ajá. Y esa va a ser una gráfica poliedral, ¿no? Bueno, sí, nada más que es. Bueno, es más general. Ajá. Si no, siempre vas a tener que la gráfica es un poliedro. Ah, ok. Pero sí. Así como está hecho. Justamente, pues, si sus caras van a ser pues, ciclos, no se intersecan entre ellos, entonces sí, van a ser iguales. Ah, ok. Sí, me quedó más claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues te agradecemos de verdad. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho a Flor su participación al seminario. Tengo un reconocimiento para muchas gracias. Y les recordamos que el seminario de becarios es todos los miércoles del semestre, por excepción del siguiente, que va a ser el aquelarre matemático. Les damos una cordial invitación para asistir y participar en las pláticas del aquelarre. Nos vamos a ver de nuevo en el Sally Group dentro de 2 semanas, el miércoles 16 de septiembre, con Andrés Ahumada, que nos hablará sobre unos espacios un tanto curvos. Muchas gracias por venir y continuaremos la discusión en el café.